Muy buenas tardes, bienvenidos a este punto de contacto, a este Face de Luz a las Naciones, y estamos felices, algunos quizás arrastrando el pie, pero hemos cumplido con el derecho que tenemos como ciudadanos. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Y tenemos nuestro tema que estamos compartiendo, el tema del mes, que es, ¿cómo es? A ver si se acuerdan. Determina y resplandecerá, ¿qué? Luz. Y tuvimos ese día, tocamos ese tema. El segundo día, cuida tu corazón. El tercer día, el jueves, ¿qué vimos? A ver quién se acuerda. Proceso y relación correcta con Dios, el jueves. Y hoy vamos a ver, determina agradar a Dios. Determina agradar a Dios. Y vamos a leer entonces en Primera de Tesalonicenses 4:1, que dice así en la Reina Valera: por lo demás, hermanos en el Señor Jesús, os ruego que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y en la BLA dice: por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús, aquello que aprendieron de nosotros, cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. O sea que lo nuevo es que hay que hacer nuevos progresos. En la NTV, o sea, en la versión viviente, dice en la parte última, dice: y les animamos a que lo sigan haciendo aún más, el de agradar a Dios. En la TLA dice: les rogamos y los animamos a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así, agradando a Dios. En la versión Dios habla hoy, dice: de la manera que nosotros les enseñamos que lo hicieran para agradar a Dios. En la Biblia Peshita dice: así que, hermanos, les suplicamos y les rogamos encarecidamente por nuestro Señor Jesús, que de la manera que aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo que deben conducirse y agradar a Dios, así crezcan cada vez más. Y la Reina Valera contemporánea, miren todas las versiones que hay, ¿no? Que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Y es importante que nos determinemos a agradar a Dios, porque como dice ahí en Job 22, determinarás una cosa y te será firme y sobre ti resplandecerá luz. ¿Ven? Ese es el tema de este mes. Entonces hay que determinarse, no hay que vivir y bueno, porque el aire es gratis, sin ningún plan, sin ninguna planificación, pensando en nuestro destino, en nuestro futuro, no solamente acá, sino en nuestro futuro espiritual. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el destino de nuestra alma? O vamos a estar cerca de Dios o separados de Él para toda la eternidad. Por eso es importante que determinemos hoy lo que va a ser mañana. Amén. Y hay frases célebres que quisiera compartir con ustedes con el tema de agradar. No siempre podemos agradar, pero siempre podemos tratar de ser agradables. Y eso uno tiene que pensar. ¿En qué? En nuestra manera. Amén, nuestra actitud. Otra frase célebre: el estilo es una manera simple de decir cosas complicadas. Y hoy lo que las personas no tienen es esta delicadeza, este trato, esta actitud, porque todo es violencia.
todo es palabras malas, ¿no? Enseguida se sube el temperamento y no hay límite para ello. Por eso vemos una sociedad con mucho peligro, con muchas personas que están sufriendo, con muchas personas que mueren en manos de personas violentas. Otra frase dice: más esencia, menos apariencia. Porque a veces se cuida la apariencia, pero no la esencia. ¿Qué es lo que realmente somos nosotros? Amén. No dejando de descuidar también nuestra apariencia. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que dar un buen testimonio. Amén. Hay otra frase que es de la Biblia, que dice: la obediencia es más agradable para Dios que muchos sacrificios. Primera de Samuel 15, 22. Y esta última que quiero compartir con ustedes, dice: si desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. Y si agradas a Dios, ya no tiene importancia a quién desagrades. ¿Se da cuenta qué importante que es el agradar a quién? A Dios. Si le desagradas a Él, ya no importa a quién le agrades. Puedes agradar a todo el mundo, a tus amigos, a tu familia. Pero si le desagradas a Dios, es poco el futuro que espera aquella persona que no piensa en agradar a Dios. Pero si agradas a Dios, ya no tiene importancia a quién desagrades. Amén. Que el Señor en esta tarde nos hable por medio de este tema, que allí en la Reina Valera dice: os conviene conduciros y agradar a Dios. Dice allí en Primera de Tesalonicenses 4:1. Os conviene. Y nosotros sabemos en la vida, aprendemos lo que nos conviene hacer y lo que no nos conviene. Ya cuando comenzamos a ser conscientes de las cosas, comenzamos a darnos cuenta: a mí me conviene estar bien con mis padres, ¿sí o no? Me conviene obedecer, porque si les desobedezco voy a tener una consecuencia. Me conviene estudiar para poder pasar de año. Me conviene no faltar al trabajo para que no me descuenten. Me conviene ir al médico para recibir tratamiento y no llegar tarde a los tratamientos, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces sabemos que en la vida tenemos que aprender que nos conviene saber cómo nos tenemos que conducir para agradar a Dios. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, número 1, los que no agradan a Dios. Diga conmigo, ¿eh? Muy bien, son 4. Los que viven para sí mismos. En Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Entonces tenemos que, hay personas muy egoístas, viven para sí mismos, no les interesa el agradar al prójimo, y si no le agradan al prójimo tampoco lo van a edificar, tampoco van a estar involucrados en que su fe sea edificada, en que se acerquen más a Dios, en ayudarles en la comunión con Dios. Todo lo contrario de lo que el Señor hizo, porque Él no se agradó a sí mismo, sino que Él agradó a quién, al Padre. Hizo lo que tenía que hacer. Y aunque Él podía defenderse de las ofensas, no se defendió.
todas las ofensas cayeron sobre él siendo inocente. Entonces, los que no agradan a Dios son los que viven para sí mismos. No les interesa los demás. No le interesa la familia, no le interesan los hijos, no le interesa la iglesia, no le interesa los hermanos, no le interesa la pastora, nada. Y nosotros que pertenecemos a una iglesia, nos debemos, hermanos, a Dios que nos vemos y a nuestros hermanos presentes, las autoridades que Dios pone, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, los que no agradan a Dios son los que solo tratan de agradar a los hombres. En Gálatas 1:10, Pablo dice, ¿trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los que solo tratan de agradar a los hombres no agradan a Dios. O una u otra cosa. Amén. Él dijo, yo me debo a Dios, aquel que me llamó, aquel que me cambió la vida, aquel que me cambió el destino, aquel que me salió al encuentro, aquel que me dio el cambio que yo necesitaba, aquel que se reveló a mi vida. Por eso yo tengo presente que no fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo, porque tenía delante de él una visión, lo que él había visto a Jesús glorificado. Entonces también él tenía el compromiso fuerte, diga fuerte. Nuestro compromiso tiene que ser fuerte con Dios, agradar a Dios. Número 3, los que no agradan a Dios son los que viven según la carne. Romanos 8:8. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy claro lo que dice, ¿no? ¿Y la carne qué quiere? Quiere todos los pecados, vistos y por haber, conocidos y desconocidos. Y si total todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo intentar yo hacer esto si a otros les fue bien? Pero el que lo haga la mayoría no nos está diciendo que es de Dios esto. Lo que yo voy a hacer, ¿le agrada a Dios? Tenemos que hacer algunas preguntas nosotros. ¿Lo que yo voy a hacer le agrada a Dios? ¿Lo que yo voy a hacer edifica al que está al lado mío o lo derriba? Por eso Pablo dice en Corintios, ahora se me fue, pero dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacer. Amén. No todo me conviene hacer. Y hay cosas que nosotros tenemos que ver por los demás. El no vivir según la carne. Allí en Gálatas, capítulo 5, en el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá lo aclara, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, porque a veces queremos estar acá, queremos agradar a Dios. Pero si le damos lugar a la carne no lo podemos hacer. Y allí en el 19, ¿y qué son las obras de la carne, pastora? Pues yo no sé qué son, porque a veces decimos no lo sabemos. En el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, mire todas las cosas que son de la carne, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces se da cuenta que los que viven para la carne no pueden agradar a Dios. Y allí es una lista bastante grande. Que Dios nos guarde. Amén. Número 4. No pueden agradar a Dios los que no tienen fe. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir, crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. O sea que aquel que se acerca a Dios, si no tiene fe, no le agrada a Dios. Y no, yo sé que Dios le contesta al hermano Marcos, a la pastora, pero a mí no, tenemos que tener fe. Decirle a tu hermano, tené fe en Dios. Tenemos que creer. Como dice allí, yo creo que hay para mí. El Señor es el que tiene ya allí administrado sus bienes, sus recursos espirituales para cada uno de nosotros. Muy bien, estas personas son las que no agradan a Dios, pero hay personas que sí agradan a Dios. Y allí está, número 1, las que piden cosas rectas a Dios. No sé cómo usted hará, no sé si, Señor, dame una pileta de 100 metros. Dame, Señor. No sé cómo usted le pide al Señor. Pero dice que los que agradan a Dios le piden cosas que son rectas. Diga rectas. En Primera de Reyes 3, 9 y 10 dice, yo te pido, le dijo Salomón, que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. O sea que vemos que le agradan a Dios los que piden cosas rectas a Dios. Dame, Señor, sabiduría. Necesito sabiduría, entendimiento para guiar, para aconsejar, para dirigir, para disciplinar, para exhortar, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque para yo dirigirme en esta vida, cada cosa que yo hago, que planifico, tengo que también pedirle al Señor discernimiento. ¿Estoy bien en lo que voy a hacer, Señor? ¿Está bien lo que yo voy a hacer? Señor, si, como dice Job en el capítulo 34, Señor, si hay algo que yo no veo, si hay algo que yo hice mal y que no me di cuenta, Señor, enséñamelo porque no lo quiero hacer más. Necesitamos discernir, ¿amén? Discernir entre lo bueno y lo malo. Y se da cuenta que los que piden cosas rectas al Señor le agradan a Dios, porque dice, le agradó al Señor la petición de Salomón. Y ojalá que la petición que usted le haga al Señor le agrade a Dios. Amén. Número 2, le agradan a Dios los que están separados para Dios. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado.
ninguno que milita. Nosotros estamos militando. Amén. Usted es parte de la milicia, es un soldado. Cada uno de nosotros somos soldados del ejército de Dios, aparte del ejército que Dios tiene de ángeles. Ninguno, diga ninguno, que milita se enreda. Entonces tenemos que decir, no te enredes en los negocios de la vida, porque los negocios de la vida traen mucho tropiezo. Y el que le quiere servir al Señor tiene que tomar la decisión. No, en esta no me voy a meter, porque yo me debo ¿a quién? A mi Dios. Por eso antes de hacer algo, pregúntele a Dios. Y los siervos del Señor estamos para algo, para que usted venga y me pregunte, para que me pida un consejo, así como yo también pido consejos a mis autoridades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a Dios, aquel que nos tomó como soldados. No es la pastora, es Dios. Es Dios, es el que nos da ¿qué? La oportunidad de que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Y estamos militando para Dios. Así que ¿cómo tenemos que caminar, hermanos? Yo creo que tenemos que caminar bastante derecho, hermanos. Amén. Número 3. ¿Quiénes son los que le agradan a Dios? Son los que están totalmente entregados a Dios. En Hebreos 13:21 dice que Él los capacita para toda buena obra, para que hagan su voluntad. Y hagan ustedes lo que a Él le agrada. Por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Los que están totalmente entregados a Dios. Yo no sé cómo está usted delante de Dios, pero ojalá cada uno dice que dará cuenta a Dios de sí. ¿Sabe cómo uno vive delante de Dios? Entonces el Señor se agrada de aquellos que realmente están entregados a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos capacita para toda buena obra, no mala obra, buena obra, para que hagan ¿qué? La voluntad de Dios. Y hagan ustedes lo que a Él le agrada. El Señor tiene que hacer en cada uno de nosotros lo que a Él le agrada. Y casi siempre lo que a Él le agrada a veces no tiene nada que ver con nuestros gustos. A veces es todo lo contrario. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude, que Él haga la obra que Él quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Los que agradan a Dios son los que andan con Dios. ¿Cuántos quieren andar con Dios? Dice, los refranes son por algo, ¿no? Y mi padre tenía una lista de refranes. Dime con quién andas, ¿sí? Y te diré quién eres. Los cantores se juntan por la tonada. Entonces ya sabemos cómo anda una persona. Cuando vemos con quién se quiere juntar. ¿Para qué? Allí en Génesis 5:24 hubo alguien que caminó con Dios. Y fue Enoc. Enoc caminó con Dios. Y en Hebreos aluce a él en Hebreos 11:5 y dice, y tuvo testimonio Enoc de haber agradado a Dios. O sea que todo lo que nosotros hacemos es un testimonio que está hablando si realmente nosotros agradamos o no a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Número 5.
los que agradan a Dios son los que alaban a Dios. En el Salmo 69, 30 y 31, me gustó en la versión TLA que dice: pero te alabaré con mis canciones, te pondré en alto con mi alabanza. Eso te será más agradable que recibir muchas ofrendas. Y los que le agradan a Dios son aquellos que alaban al Señor. ¿A usted le gusta cantarle a Dios? ¿Le canta en la ducha? Pone música cristiana, ¿eh? Qué lindo que es cantarle al Señor. Te pondré en alto, con mi alabanza, con mi canto yo te voy a poner en alto, que tú eres un Dios grande, poderoso. Y eso va a ser más agradable que recibir muchas ofrendas. Qué bueno es saber quiénes no agradan a Dios, quiénes agradan a Dios. Y hay promesas para los que agradan a Dios. ¿Quieres saber? Porque todas las promesas son en el sí y en el amén, por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. En Proverbios 16:7 dice: aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El que le agrada a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y esto es algo diferente allí en la interpretación, porque quiere decir que los enemigos, tus enemigos, se van a rendir ante ti. Así que qué bueno que es agradarle al Señor, ¿no? Para que se cumpla esta promesa. En Primera de Juan 3:2 dice, 3:22, y Él nos dará, en la versión Dios habla hoy, dice, y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Se da cuenta que uno dice, sí Señor, yo quiero que tú me respondas lo que te pido? Pero ¿qué hay que hacer? Obedecerle. Obedecer a sus mandamientos y hacer todo lo que a Él le agrada. Amén. Tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, nuestra obediencia. Amén. Entonces decimos, sí, pero a mí, yo ya soy grande, no soy un chico. Pero los grandes también necesitan aprender a ser obedientes. Amén. No todos lo tenemos ya, que siempre obedecemos, siempre hay luchas. Pero cuando más obedezcamos al Señor, más rápido vamos a acudir a lo que el Señor nos dice. Así que esta promesa se cumple en aquellos que obedecen sus mandamientos y hacen lo que le agrada al Señor. En Isaías 56, 4 y 5 dice que a aquellos que le agradan a Dios, Dios le va a dar un nombre infinito y eterno. En la Biblia Peshita, que es la hebrea, dice esto, me gustó mucho. Dice, porque así dice Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno e infinito. ¿Se da cuenta? Qué promesa, ¿no? Y sabe que los eunucos eran aquellos que habían nacido eunucos sin sus genitales, o aquellos que habían nacido con sus genitales, pero que habían hecho voto de eunuco, de no casarse nunca y apartarse para Dios. Y hay que tener una firmeza muy grande para hacerlo.
Amén. Pero qué promesa grande también que hay, ¿no? Que dice, va a tener un lugar en mi casa, dentro de mis muros, y su nombre va a ser recordado. Su nombre va a ser eterno e infinito. Eso lo va a hacer Él, no nosotros. Él va a hacer que tu nombre y mi nombre sea recordado. ¿Por qué? Porque te has consagrado a Dios, porque le has agradado a Dios. Es muy importante entonces que determines, en este tema de hoy, determines agradar a Dios, no desagradarle a Dios. Amén. Porque aquellos que le desagradaron se quedaron postrados en el desierto. No fue sino de aquellos que le agradaron, que salieron del desierto y entraron en la tierra prometida porque le agradaron a Dios, como Josué y Caleb, porque tenían dentro de ellos otro espíritu que les llevó a agradar a Dios. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra, Señor, que tú dices allí que os conviene agradarle a Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. En esta hora humillamos nuestro corazón delante de ti. Y, Señor, que tú nos enseñes aquello que todavía no está bajo tu control, Señor. Y queremos entregarte toda nuestra vida, Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí presentes, que sientan tu presencia, Señor, y que también aquellos que están viendo este video sean bendecidos e impelidos a hacer tu voluntad y agradarte solamente a ti, Señor. A ser uno de los que milita, Señor, en tu ejército, que no se enreda en nada, Señor, para agradarte a ti. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. En el día jueves los estoy esperando más o menos a las 8, vamos a estar predicando. Bueno, que el Señor les bendiga y terminamos esta audición.